no sé, cuando les ha llegado la invitación a leer las meditaciones sobre los cantares, yo lo voy a llamar siempre así, ¿vale? Meditaciones sobre los cantares, porque, bueno, es el título más similar a como Teresa las llamaba, ¿no? Que ella hablaba de mis meditaciones o meditaciones sobre los cantares, ¿no? Digo que a lo mejor les ha sorprendido porque no es una obra mayor, no es una obra que parezca que puede dar mucho eh, de sí porque es muy cortita, por otra parte. Eh, a veces asusta un poco porque parece que va a hablar de mucha cosa muy del cantar de los cantares, ¿no? De béseme con el beso de su boca y parece que se nos van a ir ahí la cosa a las nubes, ¿no? Pero cuando hablando un poquito a través de Susana, ¿no? Con el equipo de formación vuestro, yo propuse esta obra, pues se me dio ese voto de confianza, ¿no? Dijo, bueno, pues venga, vamos a ello. Entonces, yo espero hoy justificar un poquito desde dónde leerla y disfrutarla, ¿no? En esta lectura compartida. Eh, el subtítulo que puse, ¿no? Que yo creo que es uno de los ejes temáticos, ¿no? de esta obrita, es dejad obrar al amor y a la fe. Y ya un subtítulo más propio, más conectado con la familia teresiana nuestra es pues esa espiritualidad teresiana con sentido de misión. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué me parecía que era una obrita que nos podía ayudar, aunque sea en un tiempito corto y que se lea rápido? Yo creo que tiene mucho calado y mucha hondura de cara a esa invitación que tenemos del último capítulo general, ¿no? Ya también el camino de perfección lo leímos desde esa clave de la nueva conciencia de identidad comunitaria. Bueno, pues esta en concreto me parecía dos cosas, ¿no? Por un lado, en el capítulo general, o sea, en el documento, cuando se está presentando el horizonte capitular, se habla, ¿no? Se nos dice que en este caminar en el que queremos como familia teresiana, formando parte de la creación, de la comunidad humana vulnerable, en continua movilidad, etcétera, pero dice, en este caminar, como que lo queremos hacer a la escucha de la realidad y la palabra, y decimos, y animadas por la espiritualidad teresiana que alienta en nosotras una esperanza activa, ¿no? Vamos a ver o vais a ver la fuerza que tiene la esperanza, sobre todo la segunda palabra, ¿no? Activa, la acción que tiene como fundamento la mística, ¿no? Esta obrita se va a centrar mucho ahí. Y cuando en el horizonte capitular intuimos, ¿no? Como familia teresiana, algunos caminos para concretarla, para ayudárnoslo a vivir, en ese camino número dos, que se centra en hablar de la espiritualidad, se dice aquí, ¿no? Lo que tienen en la diapositiva, ¿no? Vivir la espiritualidad teresiana conectadas con la fuente y con sentido de misión, ¿no? Que concretamente nos invita a cultivar esa espiritualidad, a la escucha de la realidad, etcétera, ¿no? El encuentro al modo de Jesús y ungüento de nuestras heridas. Yo creo que la riqueza de esta pequeña obrita es como nada, son como unos apuntes casi, realmente, literalmente unas meditaciones de Teresa de Jesús compartidas con sus hermanas. Eh, es como un espejo muy bonito para ver cómo, lo pongo ahí, ¿no? De una mística, que sería Teresa, en la acción pasamos a descubrir una mística de la acción. Esto parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, es como Enrique de Osó, ¿no? Cuando mm, conoce y se enamora y se apasiona por Teresa de Jesús, si algo descubre en ella, ¿no? A través de, sobre todo de esa imagen de la transverberación,
es ese fuego de amor que se traduce en obras, ¿no? O sea, como una acción apostólica que nace de la fuerza del fuego del amor, ¿no? De alguna manera, esta mujer, ¿no? Que es activa, ella misma, aunque nosotros lo conocemos dicho por parte de Enrique, que habla de la bullidora de negocios, de la baratona, negociadora. Teresa dice de sí misma, ¿no? Yo que soy gran baratona y negociadora. Esta sería como una mujer que es mística, que ha tenido una experiencia fuerte de Dios y que la vemos en acción, ¿no? La, la clave o lo interesante para la relectura que yo os propongo es ver cómo descubrir en la acción misma la mística, ¿no? Cuando digo mística, también por si la palabra asusta, mística en realidad es la experiencia de Dios, ¿no? La experiencia de encuentro con el misterio, con Dios, ¿no? Con el misterio. Bueno, pues esta va a ser un poquito la clave o lo que a mí me motivó a intuir que puede ser una obrita que nos inspire, ¿no? Y que nos acompañe por esa vinculación que establecemos en la meta 2 o en el camino 2 de la conexión con la fuente, que tiene que ver con esa experiencia mística, y con sentido de misión, ¿no? Bueno, pues la misión teresiana sostenida en la experiencia de Dios. Teresa de Jesús, sigo diciendo, ¿no? Pues aunque es una mística contemplativa, ¿no? Ha pasado a la historia y es querida en la Iglesia precisamente por su, decía Pablo VI de ella, por ser infatigablemente activa, ¿no? Quiero insistir mucho en esto porque luego en el texto va a aparecer mucho la experiencia del amor de Dios, ¿no? Pero es ese amor que va a generar dinamismo y que va a generar obras, incluso no cualquier tipo de obras, sino Teresa va a hablar de esas obras heroicas, heroicas porque, bueno, pues que son como las locuras de amor, lo vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, insistiendo en la misma idea, lo pongo ahí, ¿no? Como que Teresa, que por un lado ella dice de sí misma, aunque lo dice yo creo que luego su vida no avala mucho esa afirmación, ¿no? Como que tenía una inclinación natural y se sentía llamada al estado de soledad. Por otra parte, pues vemos se ha visto envuelta siempre en esa extraordinaria actividad. Es esa tensión que hemos visto, ¿no? Que habréis leído muchas veces en Las Moradas, ¿no? Cuando siente que por un lado le gustaría retirarse a los desiertos, pero por otro lado se siente llamada a meterse en mitad del mundo, ¿no? Para salvar almas. Eh, esta obrita de alguna manera pone el foco precisamente en el momento, lo vamos a ver, ¿no? Como de la explosión del amor, es decir, como cuando el amor de Dios llena el corazón y pone en movimiento a la persona, ¿no? Del amor que nacen obras. Es ese punto. Yendo un poquito más al propósito, ¿no? Que tiene Teresa con esta obra, que como ya sabemos y ya he dicho, ¿no? Tiene un tamaño muy pequeñito. Bueno, incluso durante mucho tiempo, junto con las otras obras menores, ¿no? Las cuentas de conciencia, las poesías, las exclamaciones, como que se consideraban de menor importancia, ¿no? Como que no tenía tanta relevancia comparada con las obras mayores. Y bueno, sin embargo, sobre todo, pues yo creo que en el último centenario y demás, que se ha estudiado mucho y se han adentrado mucho, nos hemos adentrado mucho en su lectura, pues cada vez se descubre más su valor, tanto por un lado literario, como también su valor doctrinal, ¿no? Su experiencia profunda, ¿no? De Dios. Em, ¿Por qué el nombre? Ya os estaba diciendo, ¿no? O sea, en realidad es una obra que como también Camino de Perfección y como vida, esta
la escribió Teresa de Jesús varias veces. Incluso se habla de hasta de cuatro manuscritos, ¿no? Algunos se han perdido y otros se conservan al mínimo, por lo menos dos, pero fueron como una obrita que la escribió varias veces porque a ella le interesaba mucho que esta obrita llegara a todos los conventos, ¿no? Que la tuvieran en sus conventos. Y no tenía ni título, ni capítulos, ni nada, está todo seguidito. La primera edición de esta obra la publicó el padre Gracián en Bélgica, en Bruselas, ya bastante más tarde que después de morir Teresa, incluso después de las obras completas de Fray Luis de León. O sea, tiene una edición tardía y fue él, el padre Gracián, el que le puso el título, que algunos dicen tan poco femenino, ¿no? Porque es Conceptos del amor de Dios, ¿no? Entonces, como un título muy racional, ¿no? Conceptos del amor de Dios. Y por eso, en algunas ediciones, las del Monte Carmelo, Padre Tomás lo llaman Conceptos del amor de Dios y en otra, Meditaciones sobre los cantares. Bueno, ¿a quién va dirigida esta obra? Como veis ahí, está escrita justo después del Camino de Perfección y bastante antes, un poquito antes, del Castillo Interior. Bueno, la primera vez que la escribió parece ser que fueron entre el 69 más o menos, y la edición de Alba de Tormes, que es la que normalmente se lee, es del 75, o sea, como 2 años antes de Castillo Interior. En realidad era una obrita más parecida en cuanto a destinatarias al camino de perfección, o sea, estaba más pensada como para sus monjas, ¿no? Lo que pasa es que luego ya se divulgó. Em, ¿A qué estaba dedicada o cuál es el propósito? Pues sobre todo a tratar, ¿no?, de la experiencia del amor de Dios que transforma. El centro es el amor de Dios. Y una clave importante, que también pues puede ser interesante para nuestra relectura, es el discernimiento, ¿no? Como uno de los propósitos, ¿no? Como que hay tres ejes temáticos, en realidad uno central con dos asociados, ¿no? El central sería el amor de Dios y, claro, como es al final el foco es la experiencia del amor de Dios, es como ofrece Teresa como claves de discernimiento. ¿Cómo discernir la experiencia o cuáles son, sí, los frutos, las señales, los indicios del verdadero amor de Dios? Y casi en paralelo, otro eje temático es la paz, aquí en clave muy también de discernimiento, aunque es teresiano, pero un poquito también a la ignaciana, ¿no? O sea, al final la paz, el discernimiento de la paz, de la consolación, diríamos, ¿no?, es como el signo, ¿no?, de la experiencia auténtica de Dios, ¿no? Por eso que a todos nos sonará mucho eso de las falsas paces, ¿no? Porque toda esta primera parte que vais a trabajar en la primera propuesta, en la primera ficha, hay todo un capítulo donde Teresa de Jesús empieza por discernir las falsas paces, ¿no?, que no van a ser indicio del verdadero amor de Dios, ¿no? Eh, la tesis de fondo, siempre, que es también de toda la espiritualidad teresiana, es que Dios se regala y se regala de forma gratuita y desbordante, ¿no? De ese amor gratuito van a nacer obras, pero como consecuencia, ¿no? Pero ahí, eh, bueno, eso, ¿no? El Dios que se regala de forma gratuita y desbordante. Es como la tesis fundamental. Me parecía, antes de un poquito más concreto de esta obra, que nos podía venir bien recordar, y aquí digo recordar porque todas lo podemos saber, pero bueno, puede venir bien recordarlo. Claro, cuando Teresa habla del amor de Dios, en su experiencia como mujer orante y mujer que acompaña la experiencia de oración de otras personas, ¿no?, Eh,
en esta obrita, de alguna manera es como una obra de madurez, o sea, no habla de los inicios, ¿no? De todo el proceso orante. Me parecía, os digo, interesante como hacer este pantallazo, ¿no? Para recordar y ubicar un poquito cómo entiende Teresa el itinerario orante, ¿no? Los, lo que son los grados de oración en el libro de la vida, los tipos o modos de orar, ¿no? Según también las moradas, ¿no? Recordamos, ¿no? Que siempre se inicia con esa oración vocal y los principios, ¿no? Que tienen que ver con la meditación discursiva, es como esa orar con el Evangelio de manera que reflexiono sobre qué me dice el Evangelio, qué me hace sentir el Evangelio, ¿no? Y requiere mucho esfuerzo por nuestra parte y por eso lo simboliza con el pozo, ¿no? Avanza el siguiente eh, paso o grado de oración, que sería ya casi entrando una meditación, pero ya más gratuita, ¿no? Donde aparece el recogimiento pasivo, es decir, cuando la persona sin ningún esfuerzo por su parte, Teresa dice muchas veces que incluso a deshora, eh, pues siente que se recoge. ¿Qué significa recogerse? Pues pasar de esa dispersión a estar centrada en la presencia de Dios, ¿no? O sea, es como el sentir la presencia eh, de Dios, de Jesús, de lo que sea, ¿no? Y es esa oración de quietud. El río es como una profundización de esa oración de quietud. Ahí en el libro de vida matiza un poquito, pero bueno, no nos vamos a entretener para llegar en quintas moradas y a partir de quintas moradas, quintas, sextas, séptimas, es todo lo que sería en los grados de oración la lluvia, que sería la oración propiamente de unión contemplativa, ¿no? Luego puede haber ahí como como yo cuando explico moradas, ¿no? Digo, de entre las quintas y las séptimas moradas, en realidad la experiencia orante es la misma, ¿no? No cambia el modo de orar, lo que cambia es como que en quintas es como a ratitos, ¿no? A ratitos o en tiempos. En sextas se incrementan un poquito los ratitos y la intensidad, y en séptimas ya es una unión estable, pero el modo es el mismo. ¿Por qué os digo esto? Porque esta obra, las meditaciones de los cantares, en realidad se centra a discernir ya lo que es esa etapa de la oración de unión, ¿no? Podríamos decir ya de quintas moradas en adelante. ¿Qué quiere decir o qué tenemos que tener en cuenta con esto? Pues que, claro, los destinatarios o las destinatarias de este texto son o bien ya personas maduras en el proceso espiritual, con madurez en el proceso espiritual y que están ya en esta experiencia de oración de unión o de unión de voluntades, o bien aquellas que lo desean. Esto es interesante porque alguna podría decir de las que estamos aquí, empezando por mí, bueno, pues entonces esto no va de mí todavía, ¿no? No, porque Teresa va como según siempre su modo de ser, ¿no? Que es que quiere engolosinar. Entonces es una obra que si ya gozamos de esa unión, pues la disfrutamos y nos da pistas. Pero si no, engolosina, despierta, ¿no? Que yo creo que también eso es muy, muy de Enrique, ¿no? El despertar el amor. Eh, Os pongo este texto que está ahí, es el de Quintas Moradas, para que veamos el paralelo, más o menos cómo habla ella en Quintas Moradas de este momento, ¿no? Es ese momento, dice, donde ya el Señor mete al alma en la bodega del vino, dice, y ordenó en ella la caridad, puso en orden el amor, está poniendo en orden el amor, ¿no? O la persona siente ya que está entregada, ¿no? A sus manos y al gran amor, le tiene rendida.
De alguna manera es la persona enamorada o sellada en el amor, ¿no? Y lo que van a hacer de ahí. Bueno, esto en cuanto a la introducción o la presentación del texto, ¿no? Vais a ver que el librito tiene, tal y como se nos presenta ahora, 7 capítulos, ¿no? Y bueno, pues ahora os voy a presentar un poquito cómo lo vamos a dividir. Más o menos queda claro, ¿no? Yo creo que sí. Hay una cosa interesante para que nos demos cuenta de que, curiosamente, es una obra donde Teresa va a hablar mucho del amor de Quintas Moradas y en adelante, o sea, del amor de unión, pero no va a hablar para nada, no aparece ningún fenómeno místico. ¿Eh? No es y eso es interesante porque de alguna manera nos permite percibir que se trata de una propuesta universal. No, no habla ni describe de sí misma las experiencias místicas extraordinarias como las que habla en vida o las que habla en moradas. ¿Eh? Aquí es como la mística profunda que no tiene por qué venir a través de experiencias o gracias extraordinarias, sino simplemente es como la experiencia radical del amor, con mayúscula, ¿no? Y es la experiencia de Dios. Vale. ¿Qué propongo, o sea, o dónde, qué dos preguntas o dos, sí, sobre todo preguntas, ¿no? Nos pueden acompañar en la relectura. La primera, que es un poquito en la línea de lo que os estoy diciendo, y las dos están relacionadas, ¿no? ¿Qué dinamismo apostólico o qué obras de fecundidad nacen de la verdadera experiencia orante, bien discernida? Cuando digo qué tipo, o sea, sí, o qué dinamismo apostólico, fijaros que os invito a que os fijéis, a lo mejor en esta primera parte va a salir un poquito menos, aunque ya sí en el capítulo 3. No el qué hace en concreto, porque el tipo de acción, tampoco ya lo describe ahí, ¿eh? Pero el tipo de acción puede ser muy distinto, los ejemplos que ponga Teresa a los que podemos vivir nosotros. Pero os invito a percibir la cualidad de la acción que nace de ahí. Por ejemplo, ¿no? Ella va a hablar de esas obras heroicas, ¿no? ¿Qué querrá decir eso de obras heroicas, ¿no? Frente a otro tipo de obras que no sean heroicas? No, yo no lo voy a describir ahora, sino que os invito a que os hagáis la pregunta, ¿no? Que nos fijemos en la cualidad de la acción, no tanto en el qué concreto, porque ese no nos sirve. Y por otro lado, ¿qué pistas nos ofrece Teresa para discernir la vida conectada con la fuente y con sentido de misión? Es decir, ¿qué indicadores, qué pistas nos hablan de que realmente nuestra vida está conectada y con despliegue de misión, ¿no? Esto, sobre todo, en los últimos capítulos, o sea, no va a ser en esta primera ficha, en las siguientes, pero bueno, ya desde el capítulo 3 va a aparecer. Bueno, esta sería como el encuadre, ¿no? El encuadre del discernimiento, del desde dónde. ¿Y qué etapas os propongo vivir yo? Y contando un poquito con las fechas que hemos ido, que habíamos hablado, Susana, esta primera parte eh, os vais a centrar en el prólogo y los capítulos 1 al 3. Y yo lo he titulado así, ¿no? La obra, el amor y la fe, ¿no? O dejad obrar al amor y a la fe, sería por ahí. Y es la que presento. Bueno, luego las siguientes serán capítulos 4 y 5. La verdad es que esta vez los capítulos son menos, con lo cual las podéis disfrutar más, leer despacio, eh, porque, bueno, se podría haber hecho en dos grandes etapas, pero yo creo que así despacito va mejor. Eh, donde los capítulos 4 y 5 nos van a hablar más bien de una vida honesta y ordenada, ¿no?
y el capítulo 6 y 7 donde ya es la locura de amor, ¿no? Vamos a ir entrando progresivamente. Esta primera parte que vais a leer ahora, claro, aquí es muy interesante el prólogo y la primera parte del capítulo 1 porque una cosa peculiar que no he dicho anteriormente es la gran osadía que supone que una mujer comentara el Cantar de los Cantares. Yo no sé si saben, ¿no? Pero bueno, el Cantar de los Cantares, el libro de la Biblia, siempre ha sido un libro cuanto menos, no sé si polémico, controvertido, difícil, ¿no? Porque es un libro sobre el amor humano. El amor humano es un libro de amor humano en plenitud, ¿no? Es como poco religioso, o sea, no se habla de Dios en ese libro, ¿no? Y entonces, pero se utiliza la experiencia del amor humano en toda su plenitud, ¿no? Como símbolo del amor de Dios. Pero ¿qué ocurre? Que como es un texto, me estoy hablando ahora de la Biblia, ¿no? Tan explícito en la descripción del amor, del enamoramiento, de la unión, eh, bueno, pues siempre ha sido como considerado peligroso para quienes no tuvieran la formación adecuada para leer, ¿no? Eh, de hecho, el propio Fray Luis de León, que sabéis que es el primer editor de las obras de Teresa, estuvo encarcelado por comentar el Cantar de los Cantares y era un teólogo y varón, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que sea una osadía por parte de Teresa el comentarlo. En realidad comenta 5 versículos, o sea, ella elige unos cuantos versículos y hace alusión a algunos más, no es a todo el libro, pero era peligroso. Ya el hecho de que una mujer comentara la Biblia, se ponga ella como intérprete. El prólogo es precioso, lo vais a ver como para leerlo en clave de el don personal puesto al servicio de las hermanas. El don personal que tiene puesto al servicio. Y toda esa primera parte del capítulo 1, pues hay también toda una disquisición acerca de cómo adentrarse en la comprensión de la escritura, de la Sagrada Escritura. O sea, es como que es un poquito introducción y justificación. Y luego ya el capítulo 2 es ese que se centra en el discernimiento de las falsas paces y el capítulo 3 propiamente empieza con la verdadera unión y la verdadera paz. ¿Vale? Este es un poquito el arco de los capítulos que vais a leer ahora. Eh, claro, este hecho del Cantar de los Cantares es por lo que circulaban bastantes copias. A Teresa le mandan quemar el texto, precisamente para protegerla de alguna manera, ¿no? Es decir, que no circule por ahí que tú has escrito esto, ¿no? Pero aunque queman unas cuantas, tenían escondidas otras copias y eso es lo que ha hecho que se conserve. Y bueno, pues un poco hasta aquí sería lo que yo había preparado para presentar la propuesta, ¿no?